Bueno, entonces quedamos en que el potencial de membrana en reposo se establece a través de la membrana plasmática y que está muy, muy, muy cerquita de la membrana plasmática, que los dos lados de la membrana son electroneutros. Los compartimentos de la membrana son electroneutros. Entonces, Dios mío, bueno, ya. ¿Qué es el potencial de membrana en reposo entonces? El potencial de membrana en reposo es una diferencia de voltaje que se establece a través de una membrana plasmática en estado de reposo. ¿Por qué se le conoce como potencial de membrana en reposo? Porque esa célula se pensaría que en ese momento está inactiva. Si es una célula excitable, sería una célula que no está generando señales eléctricas. Ahorita vamos a ver qué es eso de las señales eléctricas, o de una vez les digo. Señales eléctricas hay de dos tipos, las que se conocen como señales eléctricas activas y las que se conocen como señales eléctricas pasivas. Entonces, vamos a escribir eso. Las señales eléctricas las generan, en términos generales, las células excitables. ¿Y qué es una señal eléctrica? Son formas de comunicación entre células excitables. Las señales eléctricas que pueden generar las células excitables son de dos tipos. Las que se conocen como señales eléctricas pasivas, que es lo mismo que decir potenciales electrotónicos, y las que se conocen como señales eléctricas activas, que es lo mismo que decir potenciales de acción. Entonces, se le llama potencial de membrana en reposo para distinguirlo. Es un potencial de membrana. O sea, un potencial de membrana es cualquier potencial que ustedes puedan medir en cualquier momento en una membrana excitable. Eso es un potencial de membrana. Pero potencial de membrana en reposo es el potencial que defiende la neurona, que defiende el músculo cardíaco, esquelético, liso. ¿Y por qué lo defiende? Porque el potencial de membrana en reposo es una variable regulada. Se mantiene a pesar de las perturbaciones, a pesar de las señales eléctricas, las células regresan a su potencial de membrana en reposo porque es una variable regulada. ¿Y qué es? Otra vez, es una diferencia de voltaje, una separación de carga a través de una membrana plasmática en estado de reposo. ¿Cuándo está en reposo? Cuando está inactiva, cuando no está generando señales eléctricas. ¿Se requieren estímulos para generar un potencial de membrana en reposo? No. Las células, por estar vivas, lo generan. ¿Cuál es el valor del potencial de membrana en reposo? Ninguna célula tiene el mismo valor de potencial de membrana en reposo que otra. Se dice más o menos que los mamíferos tenemos alrededor de 200 tipos celulares. Alrededor, ¿eh? Seguramente son un poco más. Pues cada tipo celular tendría su potencial de membrana en reposo característico. Ningún tipo celular tiene el mismo potencial de membrana en reposo que otro. Y las neuronas, ni siquiera, a las neuronas las metemos en el mismo costal, pero ni siquiera las neuronas
tienen el mismo potencial de membrana en reposo unas que otras. Depende de dónde estén situadas, depende de qué parte del sistema nervioso estén situadas. Entonces, en términos generales, fíjense, se establece que, en términos generales, que las células del músculo esquelético, o sea, de todos nuestros músculos esqueléticos, las células del músculo cardíaco, algunas células, ya vamos a ver que no todas, y los astrocitos, que son células de la glía, que son como las nanas de las neuronas, que hacen muchas cosas para que las neuronas funcionen bien, tienen un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivolts. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros agarráramos a estas células y les metiéramos un electrodo de medición en el interior y otro electrodo de referencia, pero en el exterior de la célula, nos daría menos 90 milivolts. Si nosotros midiéramos una neurona típica, tiene más o menos 70 milivolts, aunque en el ejemplo con los esquemas tenía menos 60, ¿verdad? Hay neuronas que pueden tener menos 60. En las células que no son excitables, va de menos 60 a menos 50 milivolts. Los eritrocitos, por ejemplo, tienen menos 30 milivolts o algo así. Y, por ejemplo, los fotorreceptores, las células que nos permiten, que están en la retina de nuestros ojos y que nos permiten detectar los colores, que son los conos, y los bastones que nos permiten detectar matices de grises, blanco y negro, tienen menos 20 milivolts. Ahora, ¿qué se necesita para que una célula establezca un potencial de membrana en reposo? Necesita ATP, necesita gastar energía, porque si no hay mecanismos de transporte activo primario y secundario, no se va a poder establecer el potencial de membrana en reposo. Necesita ATP. Esta ya es una variable regulada, ya cuesta lana de la célula mantenerlo, las células solitas lo mantienen y lo mantienen por razones muy importantes. Ya lo vamos a entender cuando veamos los potenciales electrotónicos y los potenciales de acción. ¿Hasta aquí bien? Sí, maestra. ¿Puede repetir el por qué no tiene transporte activo ni pasivo? ¿Quién? Este, No, el potencial de membrana en reposo sí ujú. requiere transporte activo y transporte pasivo, por eso le cuesta a las células ATP. Y ahorita Ah, vamos a ver ok. por qué. O sea, sí lo requiere. Las dos situaciones anteriores que vimos, el potencial de equilibrio electroquímico de un ion, nosotros vamos a usar un huevo, la membrana de un huevo, y se va a establecer. Y ahí no hay ATP de por medio. Si nosotros hiciéramos el experimento, que no lo vamos a hacer en el laboratorio, del equilibrio de Gibbs-Donan, también se establecería y no necesita energía. Nosotros no necesitamos meterle ahí ATP. Las otras dos circunstancias se pueden generar en el equilibrio. Se pueden generar pues sin necesidad de ATP y llegan al equilibrio. Pero el potencial de membrana en reposo necesita energía, forzosamente necesita energía, porque depende de que haya gradientes iónicos, que también son variables reguladas. Y los gradientes iónicos los establece el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Si esos gradientes iónicos se pierden, en automático se pierde el potencial de membrana en reposo. Por eso necesita ATP, necesita gasto. A la célula le cuesta mantener el potencial de membrana en reposo. Ok, gracias. De nada. Entonces, ¿puedo continuar? Asumo que sí. Miren, aquí tenemos, gracias, aquí tenemos una tabla con los valores de potencial de membrana en reposo dados en milivolts de diferentes tipos celulares. Ya les había dicho, las neuronas menos 70, el músculo esquelético de mamíferos menos 80, el de las ranas menos 70.
El músculo cardíaco de aurículas y ventrículos, -80. Las fibras de Purkinje, que también están en el músculo cardíaco, -90. Las células nodales atrioventriculares o auriculoventriculares, -65. Las células nodales sinoatriales, -55. Células de músculo liso, -55. Varía dependiendo de la célula. Les digo que los eritrocitos andan como por un potencial de membrana de -30. Ahora, una cosa bien importante. Se sabe requete bien para qué le sirve el potencial de membrana a las células excitables, pero no se sabe muy bien para qué le sirve el potencial de membrana a otras células. Algunas células, como a las células renales, sí les conviene tener potenciales de membrana porque establecen voltajes transepiteliales que hacen que los iones se absorban, pero a la mayoría de las células no se sabe bien para qué les conviene tener potencial de membrana. Sin embargo, se establece. Entonces, tal parece que el potencial de membrana en reposo se estableció y las células excitables evolucionaron para poder ocuparlo para generar señales eléctricas y para comunicarse. Tal parece que así fue la cosa, porque no se sabe bien para qué le sirve mantener ese potencial a otras células. Pero en las células excitables se sabe requete bien. Ah, bueno, esto ya se los había dicho, lo de las señales eléctricas. Entonces, esto me lo voy a brincar olímpicamente, esto también. Nada más, esto quiero mostrarles esta imagen porque me gusta mucho. Esta es una neurona, una célula excitable. Y esta imagen me gusta muchísimo. Este es una microscopía de células de músculo esquelético, que son estriadas, como ustedes pueden ver, que tienen un patrón estriado. Y esta está maravillosa, esta microscopía está muy bonita, seguramente está bastante retocada. Y son multinucleadas, tienen forma cilíndrica, miren, aquí se ve su forma de cilindro. Se ve un patrón estriado bastante característico en ellas y son multinucleadas. Entonces esta imagen me gusta mucho. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que se establezca el potencial de membrana en reposo? Básicamente son las dos cosas más importantes que contribuyen a generar el potencial de membrana en reposo son la permeabilidad diferencial de los iones. Déjenme poner otra, déjenme ver si desde aquí puedo poner un pizarrón. No. Entonces voy a salirme de aquí para poner voy a insertar una diapositiva para escribirles esto. Las dos cosas más importantes son tres cosas las que contribuyen a que se genere el potencial de membrana en reposo. Tres cosas básicas. Una es una combinación de dos, que son las dos más importantes. Cuadro de texto, no. Sí, cuadro de texto. Entonces, voy a ponerle una letra grande para que se vea. Una parte para establecer el potencial de membrana en reposo, digamos, la ponen los iones, pero la ponen los iones de manera regulada por el organismo. Entonces, ¿cómo se establece el potencial de membrana en reposo? O lo que vamos a ver ahorita son los tres factores que contribuyen a que se genere el potencial de membrana en reposo. ¿Cuáles son? El primero es el flujo de iones, el flujo diferencial de iones a través de la membrana. ¿Y por qué estos iones fluyen a través de la membrana para establecer el potencial de membrana en reposo? Pues fluyen porque la membrana plasmática tiene una permeabilidad diferencial para cada ion.
El ion para el cual la membrana plasmática tiene mayor permeabilidad es para el potasio. Ese es el ion para el cual la membrana es más permeable de todos los iones. Entonces, le voy a poner esto en negritas porque este es el factor más importante. Entonces, son tres factores. Aquí le voy a poner que este es el primero. La membrana plasmática tiene permeabilidad diferencial para cada ion. Es muy permeable al potasio. Eso implica que si nosotros ponemos permeabilidades relativas, la permeabilidad relativa para el potasio siempre va a tener un valor igual a 1. Eso ahorita se los explico con más detalle. Si consideráramos permeabilidades relativas, ¿qué es eso de permeabilidad relativa? Que vamos a considerar al ion más permeable como que tiene permeabilidad igual a 1. Es diferencialmente permeable al sodio y al cloruro. Em, Hay membranas que tienen más permeabilidad al sodio que al cloruro, membranas plasmáticas que son más permeables al sodio que al cloruro, y hay otras membranas plasmáticas que son más permeables al cloruro que al sodio. Sin embargo, siempre, en cualquier caso, tanto el sodio como el cloruro tienen mucha menor, en cualquier caso, tanto el sodio como el cloruro tienen mucha menor permeabilidad que el potasio. ¿Sí queda claro esto? Sí. El ion Ujú. más permeable, el ion más difusible, para el cual la membrana tiene mayor permeabilidad, siempre es el potasio. Ya después siguen el sodio y el cloruro. Pero primero, el que está en primer lugar siempre es el potasio. ¿Y eso por qué? Porque para que se genere el potencial de membrana en reposo, los iones tienen que fluir a través de canales iónicos. Unos canales iónicos que se llaman canales iónicos de fuga. Entonces, ¿qué es lo que determina la permeabilidad de la membrana hacia el ion? Lo que determina la permeabilidad de la membrana hacia el ion es la permeabilidad, entonces le vamos a poner aquí, está determinada por el número de canales iónicos para cada ion. Entonces, díganme ustedes, ¿quién es el que siempre tiene más? El potasio. El potasio. El potasio siempre es el que tiene más canales iónicos, pero el número de canales iónicos, se me pasó decirle aquí, de fuga, ¿sí? Vamos a hacer una aclaración. A ver, entonces aquí tenemos, estos son los tres factores que contribuyen a que se genere el potencial de membrana en reposo. Apenas vamos con la parte A del primero. Dijimos que los iones fluyen de manera diferencial a través de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática tiene permeabilidad diferencial para cada ion. ¿Por qué tiene permeabilidad diferencial para cada ion? Porque no tiene el mismo número de canales para un ion que para otros. Entonces, no sé si se acuerden que nosotros cuando determinamos potenciales de equilibrio electroquímico de los iones, también consideramos al calcio.
Al calcio no lo vamos a considerar para generar el potencial de membrana en reposo. ¿Y por qué no? Porque hay muy pocos, podríamos considerar despreciable la cantidad de canales iónicos de fuga para el calcio. Entonces, fíjense bien en una cosa. Para establecer el potencial de membrana en reposo, los iones fluyen a través de canales iónicos de fuga. Esos canales iónicos de fuga son canales que siempre están abiertos. Como siempre están abiertos, se les considera independientes de estímulo. ¿Qué quiere decir independientes de estímulo? Que no necesitan estímulos para abrirse porque ya están abiertos, ni para cerrarse porque ya están abiertos, siempre están abiertos. ¿Quieren que escriba eso o así está bien? A lo mejor sí escríbalo, por favor. Ok, entonces, ¿esto ya lo tienen? ¿Ya, verdad? Ya. Ok. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es la aclaración. Lo que vamos a hacer es la aclaración de los canales, que eso ya también medio lo habían visto, pero bueno, no importa. Los canales iónicos de fuga, ah, son canales que siempre están abiertos. Por eso se les considera independientes de estímulo. ¿Qué quiere decir que sean independientes de estímulo? No necesitan estímulos para abrirse o cerrarse, siempre están abiertos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos canales iónicos de fuga siempre dejan pasar a los iones a favor de su gradiente. A favor de su gradiente, ya le vamos a llamar como se dice para los iones, gradiente electroquímico, porque si ustedes se acuerdan, ya vimos que hay dos fuerzas que mueven a los iones, la fuerza química y la fuerza eléctrica. Entonces ya no le vamos a llamar nada más gradiente químico, le vamos a llamar gradiente químico cuando el ion nada más tenga ese gradiente. Pero si al mismo tiempo lo están moviendo las dos fuerzas, la eléctrica y la química, entonces le vamos a llamar gradiente electroquímico. Y los canales iónicos de fuga siempre dejan pasar a los iones a favor de su gradiente electroquímico, considerando las dos cosas, tanto su gradiente químico como su gradiente eléctrico, los dos gradientes, que son uno solo en realidad. Entonces, como el potencial de membrana en reposo se establece utilizando canales de fuga y el calcio no tiene prácticamente canales de fuga, sí tiene canales de muchos otros tipos, ¿eh? Si hay algo que es diverso, son los canales de calcio. Tiene de muchos otros tipos de canales, pero todos los canales de calcio básicamente son dependientes de estímulo, o sea, no están todo el tiempo abiertos. Como el calcio no tiene canales de fuga prácticamente, no contribuye a la generación del potencial de membrana en reposo y por eso no lo vamos a considerar. ¿De acuerdo? Solamente vamos a Sí. considerar a los iones que sí tienen canales de fuga, que son el sodio, el cloruro y mayoritariamente el potasio. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesora. Ahora,
Fíjense, aparte de eso, aparte de que tenemos permeabilidad, acuérdense, una parte para que se establezca esto, la parte más importante para que se establezca el potencial de membrana en reposo es el flujo diferencial de iones a través de la membrana plasmática. Eso es lo más importante. ¿Por qué fluyen de manera diferencial? Porque la membrana no los deja pasar de la misma forma. Pero también hay otra cosa importante, que es la parte B. La parte B es que hay gradientes electroquímicos diferentes para cada ion. Bueno, vamos a ponerle aquí nada más gradientes químicos. ¿Quién hace esa parte? ¿Quién establece que haya gradientes químicos diferentes para cada ion? El transporte activo. Los únicos mecanismos de transporte que pueden generar gradientes son los transportes activos. Bien sea el transporte activo primario, bien sea el transporte activo secundario. Son los únicos que pueden generar gradientes. Entonces, los gradientes químicos diferentes para cada ion los genera el transporte, lo voy a abreviar, ¿eh? Los generan el transporte activo primario y el transporte activo secundario. La bomba de sodio-potasio, que ustedes recuerdan que esta bomba, la palabra bomba implica que es una ATPasa, entonces la bomba de sodio-potasio genera gradientes para el sodio, para el ion sodio y para el potasio. La bomba de calcio genera gradientes para el calcio, aunque no lo vamos a considerar para el establecimiento del potencial de membrana en reposo si hay gradientes para el calcio. Y el transporte activo secundario, este transporte activo secundario, genera gradientes para el cloruro. No hay bombas de cloruro. Pero acuérdense, el transporte activo primario gasta ATP. El transporte activo secundario, digamos que de manera indirecta depende del gasto del ATP, porque el transporte activo secundario no se puede llevar a cabo si no hay gradientes creados por el transporte activo primario. Entonces, las células necesitan energía para establecer su potencial de membrana en reposo, necesitan energía metabólica. ¿Por qué razón? Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos a hablar de excitabilidad, planteamos que las dos condiciones para que haya flujo neto de los iones a través de la membrana son que la membrana sea permeable a sus iones y que haya gradientes químicos para ellos. Si no hay gradientes, si no hay energía en las células, no se puede dar el funcionamiento del transporte activo primario y no funciona el transporte activo secundario. Y si esos transportes no funcionan, entonces no hay gradientes. Y si no hay gradientes, aunque haya permeabilidad, no va a haber flujo neto. Y si no hay flujos, no se establece el potencial de membrana en reposo. ¿Sí queda? Sí, profa. Muy bien. Entonces, el flujo diferencial de iones a través de la membrana plasmática se da porque existen esas dos condiciones, porque hay gradientes químicos, pero esos gradientes químicos son diferentes, no son iguales, y porque hay permeabilidad diferencial de las células hacia los iones. ¿Quién es el ion que tiene más canales de fuga? El potasio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la condición número uno. Vamos con la 2 y la 3. La número 2
es el efecto de Donan, que ya me podrían decir ustedes qué es el efecto de Donan. Van a decir, no, mejor díganos usted. ¿Se acuerdan qué es el efecto de Donan? El efecto de Gibbs-Donan. No difusibles. Ajá, muy bien, muchas gracias. Este efecto de Gibbs-Donan también contribuye a que se genere el potencial de membrana en reposo. ¿Por qué razón? Porque los aniones no difusibles que tienen las células, que son los proteinatos, los ácidos nucleicos, los polifosfatos, los sulfatos, etcétera, modifican la forma en la que se distribuyen los iones difusibles. ¿Cuáles son los iones difusibles? Para este caso, los iones difusibles serían el sodio. ¿Qué está haciendo esto? ¿A dónde lo mandé? Para este caso, los iones no difusibles serían el sodio. Vamos a ponerlos en orden de permeabilidad. El potasio, el sodio, el cloruro. El calcio no. ¿Por qué no? Porque no se considera difusible en reposo. En reposo. Hágase la aclaración. En reposo. Pero si nosotros abrimos canales dependientes de estímulo para calcio, van a pasar cosas, ¿eh? ¿Qué otra contribuye? El último que contribuye factor a que se genere el potencial de membrana en reposo es la bomba de sodio-potasio. Porque esta bombita es electrogénica. ¿Qué quiere decir que sea electrogénica? Pues que la bomba de sodio-potasio es un generador de voltaje. ¿Cómo es un generador de voltaje? Pues ella solita genera voltaje con su transporte. ¿Por qué razón? Porque saca tres sodios que tienen carga positiva y mete a las células dos potasios que tienen carga positiva. Entonces, si nosotros hacemos el balance, está sacando tres cargas positivas por cada ciclo de bombeo y mete dos cargas positivas por cada ciclo de bombeo. ¿Y eso qué implica? Que está sacando más cargas positivas, contribuyendo a que el exterior de la célula se cargue, de la membrana se cargue positivamente, y está dejando déficit de cargas positivas cerquita de la membrana, y eso implicaría que la membrana se carga negativamente en el interior. Si nada más tuviéramos bomba de sodio-potasio, de todas maneras habría ese potencial. Nada más que la bomba de sodio-potasio contribuye con muy poquito a ese valor de potencial de membrana en reposo, más o menos como unos 5 milivolts, como menos 5 milivolts, nada más, poquito. Hay células en las que contribuye más, como con 20 milivolts, depende de la célula que se trate. Pero el asunto es que estas son las tres cosas que hacen que se establezca el potencial de membrana en reposo. ¿Cuáles son? Repasemos. Vamos a regresarnos. Ahora sí pongo la presentación con diapositivas al fin que ya está escrito. Entonces, vamos a repasar cuáles son los tres factores que contribuyen a que se genere el potencial de membrana en reposo. El primer factor muy importante es el flujo diferencial de iones a través de la membrana plasmática. ¿Por qué fluyen de manera diferente? Porque la membrana plasmática tiene una permeabilidad diferencial para cada ion. Es muy permeable al potasio porque tiene más canales de fuga para el potasio. Será relativamente permeable al sodio o al cloruro, depende de la célula que se trate, pero el sodio y el cloruro siempre tienen menor difusibilidad. ¿Por qué? Porque la membrana es menos permeable para ellos que para el potasio.
Los iones pueden fluir a través de estos canales iónicos de fuga. ¿Por qué razón? Porque tienen gradientes químicos. ¿Quiénes hacen esos gradientes químicos? El transporte activo primario y el transporte activo secundario. De hecho, estos gradientes químicos para los iones son variables reguladas. Yo en la sangre, nosotros en la sangre, todos los humanos, los mamíferos, los seres vivos en términos generales, multicelulares, tenemos que mantener bien reguladitos nuestros electrolitos, que son nuestros iones. Si nosotros tenemos niveles de iones aumentados en el líquido extracelular, eso va a hacer que nos pasen cosas. Entonces, se dice, por ejemplo, hay la hiponatremia conduce a patologías. ¿Qué es hiponatremia? Cuando tenemos menos sodio del que deberíamos tener en el líquido extracelular. La hipernatremia conduce a patologías. ¿Qué es hipernatremia? Cuando tenemos más sodio del que deberíamos tener en el líquido extracelular. La hipocalcemia también. La hipercalcemia también. ¿Qué es calcemia? Calcemia, calcio en sangre. La terminación emia es en sangre. También la cloremia. O sea, también el potasio. Al potasio se le llama calemia. Hipocalemia, bueno, hay libros que dicen hipopotasemia, pero pues no, hipocalemia o hiperpotasemia, cuando tenemos más potasio del que deberíamos tener. Entonces, eso también son variables reguladas. El potencial de membrana en reposo es una variable regulada y los gradientes iónicos también son variables reguladas. Entonces, nos queda menos de un minuto para que terminemos, para que vean, les daré 20 minutotes de descanso y volvemos a entrar a la misma reunión.